Déjeme nomás que termine de hacer esto. Ya está. Ok. Vamos a volver a empezar. Qué bueno que me di cuenta, alcanzo a ver aquí, que no estaba grabando. Bueno, el tema que les decía ahorita para la actividad 3 de cálculo diferencial son los límites y derivadas, que viene siendo el capítulo 2, pero en la actividad 3 van a ser los puntos 2.1, 2.2 y 2.3, que ya está ahí en su programa. Aquí empiezan ellos a llevar poco a poco. Y aquí el primer punto dice los problemas de la tangente y la velocidad. Van a ir presentando esa problemática, ¿no? Bueno, el problema de la tangente, ¿ok? La tangente es solamente que toca un punto en la función. En este caso es una circunferencia. Y la secante puede pasar por dos puntos, ¿ah? Y es diferente. La secante corta y este nada más en un solo punto y la secante pueden ser dos o más puntos. Esa es la diferencia entre tangente y secante. Y luego, bueno, como decía ahorita que se me olvidó grabar, decía el ejemplo 1, encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrada en el punto 1, 1. Aquí está la parábola, y igual a x cuadrada, aquí no lo indica, y aquí está la recta tangente, ¿verdad? En el punto 1, 1. Para poder conocer la ecuación de esta recta necesitamos pendiente y un punto, como lo hemos visto o como se vio en Matemáticas 1 o Matemáticas 2, que para definir una línea recta hay formas de ecuaciones. Podemos definirla con dos puntos. Si conocemos dos puntos, podemos encontrar la ecuación o con un punto y la pendiente. Aquí nomás nos dan un punto, lo cual pues no es posible conocer, ¿verdad?, la ecuación de la recta. Entonces ellos van a hacer una estimación y después van a hacer con todo esto, ¿verdad? Ahora, aquí solamente nos da un punto de esto. Ok, ahí viene la explicación que les dije ahorita entre la diferencia de una secante y una tangente. Aquí viene para la función y igual a x cuadrada y otro ejemplo lo ponen aquí. Y ponen como ejemplo que si tomamos los puntos 1.5 y 2.25, ¿verdad? Y este punto 1, 1, por eso les decía, tenían que darnos dos puntos para poder saber exactamente y encontrar la pendiente, y con la pendiente y un punto, o con los dos puntos, ya tenemos la ecuación de la línea de la recta tangente, ¿verdad? Bueno, aquí ellos ponen un punto, que lo sacan de una tabulación, por así decirlo. Aquí está el 2.25 menos 1 de acá, de ese punto del ejemplo. Arriba va y2 menos y1, primero las y y luego las x. ¿Va? Aquí está 2.1, que es la y aquí es 1.5 de la x, y aquí lo están poniendo. Y total, ellos ya encuentran haciendo las operaciones y nos dan que es una pendiente de 2.5. Como les digo, ese punto lo sacaron de una tabulación que ellos, por así decirlo, tabularon una función y ya. De aquí se pueden sacar los puntos y con dos puntos ya encontramos la ecuación de la línea recta, o con un punto y la pendiente. Aquí ya encontraron la pendiente y con ese punto ya pueden encontrar la ecuación de la recta. Bueno, aquí empiezan a decimos que la pendiente de la recta tangente es el límite de las pendientes de las rectas secantes y expresamos esto simbólicamente como esto, el límite de Q a P, que Q tiende a P, de esa pendiente de PQ debe ser igual a la pendiente. Y el límite cuando X tiende a 1 de esa función X cuadrada menos 1 entre X menos 1 nos da 2, ¿verdad? Ok. Suponiendo que la pendiente de la recta, aquí es suponiendo que la pendiente de la recta tangente es ciertamente 2, usamos la forma de punto pendiente, que es esta. Y menos y1 es igual a la m pendiente por x menos x1. Tenemos las coordenadas x1, 1, 1, que son en x y en y, ¿verdad? Ese punto que nos dan al inicio del problema. Y ellos hacen el cambio aquí, ¿verdad? Ok. Dice, bueno, ya encontramos una pendiente de 2. Aquí la sustituyen y ya tienen esta forma punto pendiente
y que la pueden convertir en la de pendiente intersección, o sea, la de y igual a mx más b, la intersección con el eje de las y, que viene siendo menos 1. Aquí es mx o bx, digo mx más b, aquí el más b vale menos 1. Entonces va a estar en la gráfica en y abajo, que viene siendo menos 1, ¿ok? Bueno, es nomás para poder ese detalle y así lo están ilustrando. Dice, la figura 3 ilustra ese proceso, ¿verdad? Aquí está, la figura 3 ilustra ese proceso, cómo se va haciendo. Este es una secante, cómo las van a comparando y ok, ya es el método. Tenemos que saber lo mismo, repito, 2 puntos o la pendiente y un punto, ¿verdad? Para poder encontrar esa ecuación, esa recta tangente que va a pasar por ese punto 1.1, ¿verdad? Ok, así nos ilustra el proceso, aquí viene todo. Aquí esta Q se va aproximando a T, que es la recta tangente. Aquí está cómo se va aproximando con los valores de tabulación, etcétera, ¿verdad? Ok, por la derecha y por la izquierda, ahorita vamos a ver un poquito mejor esto para ver, porque después se van a pasar a límites, ¿verdad? Bueno, viene otro ejemplo. Dice, déjenme hacerle un poquito por acá. Calcular la pendiente de una recta tangente a partir de datos experimentales, ¿verdad? Con 2 puntos podemos sacar la pendiente y después la ecuación de la recta. Aquí ya nos dan una serie de puntos, ¿verdad? Desde aquí está, de datos experimentales. Aquí está esos puntos, ¿ok? Nota, dice, la pendiente de la recta tangente representa la corriente eléctrica que fluye del condensador. Es un ejemplo que están poniendo. Dice el flash de una cámara, pero etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa es lo matemático, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces ya lo representa y aquí está el punto 0,100, aquí está 0,100 en t segundos, en lugar de la x, pues ponen t de tiempo y q que es la carga, ¿no? Aquí está. Y así están representando los 6 puntos, aquí está, lo están representando. Ahora, ¿cómo le hacen? A partir de datos experimentales, ¿cómo se puede obtener esa recta tangente? Calcular la pendiente de la recta tangente, ¿ok? A través de datos experimentales o de tabular, ¿no? Ok, dados los puntos, ya tenemos esos puntos, punto 04, 67.03, aquí están. Entonces toman, como les digo, 2 puntos, ¿sí? Para poder sacar la pendiente, aquí lo están poniendo. Y2 menos Y1, que sería 100, y el 67, Y2 menos Y1, X2 menos X1, aquí está X2 menos X1, y haciendo los resultados, pues ya nos da negativo, ¿verdad? Sí, porque aquí es negativo, positivo entre negativo, nos da negativo, y haciendo las operaciones me da menos 824. Pero este fue entre 0.4, ok. Dice, bueno, de aquí, dice, la tabla de la izquierda muestra los resultados de cálculos similares para las pendientes de otras rectas secantes, ¿verdad? Sacan lo mismo que hicieron con esta, lo sacan con los otros. No más que ahora lo que se pide, ¿sí? Ok, aquí está 0.02, 0.04, 6, 8, 10, aquí está 2, 6, 8, 10, no está el de 4. Ok, bueno, aquí es lo que van a hacer ahorita. De esta tabla podríamos esperar que la pendiente de esta recta tangente, cuando pide ese valor, ¿verdad? De 0,4 no está aquí, se encuentra entre menos 742 y 607, ¿ok? Se hace sacando la media entre los dos valores, entre 2, y ya lo obtienen este valor. Dice, otro método es trazar una aproximación a la recta tangente, medirlos, o sea, tomando un triángulo como lo está indicando aquí, ¿sí? Para poder encontrar, agarran este punto y2 menos y1, ¿sí? Entre x2 menos x1, 6 entre 2, ¿ok? Aquí están tomando
esos valores, 6, 2, Y2 es 80.4 y el otro es menos 53, y ya se obtiene ese valor aproximado también, ¿sí? 674 es que se había sacado, sí, por una media, sacando la media, pues entre 2 y 6 para que me quede 4.04, ¿verdad? Y, okay, y aquí lo hacen por triángulo y es un valor parecido, son aproximaciones. Dice, ahora viene el otro punto que era el problema de la velocidad. Dice, si observamos el velocímetro de un auto, etcétera, etcétera, pero ¿cómo se define la velocidad instantánea? Investigamos el ejemplo de una pelota en caída, velocidad instantánea en ese momento, ¿verdad? Aquí nos dice el ejemplo, velocidad de una pelota cayendo. Suponga que una pelota se deja caer desde la cubierta superior de observación de la torre CN de Toronto, que está a 450 metros sobre el suelo, y se encuentre la velocidad de la pelota después de 5 segundos o a los 5 segundos. Es una velocidad instantánea, ¿verdad? Porque por medio de la gravedad pues va a ir aumentando la velocidad, eso ya se vio en física. Y algo importante, no tomando en cuenta la fricción del aire, ¿verdad? Porque sería un problema más complicado si se toma en cuenta la velocidad, digo, la resistencia del aire, ¿sí? O la fricción del aire. Aquí están tomando en cuenta que no, ¿verdad? Está el vacío, por así decirlo, que entonces no es muy exacto, ¿verdad? ¿Ok? Dice, no toma en cuenta la resistencia del aire. Entonces, la ley de Galileo está expresada por la ecuación esta. S de t es igual, o sea, la velocidad, es igual a 4.9 por el tiempo al cuadrado. Ahí en física se vieron muchas fórmulas, ¿verdad? Y pues todas son sin tomar en cuenta la resistencia del aire o la fricción. Ok. La dificultad para hallar la velocidad después de 5 segundos es que estamos trabajando con un solo instante de tiempo, cuando el tiempo es igual a 5 segundos. De modo que no existe intervalo en este caso para poder sacar la pendiente, etcétera, etcétera. No obstante, podemos aproximar la cantidad deseada si calculamos el promedio de la velocidad en el breve intervalo de un décimo de segundo, desde t igual a 5 segundos y uno de 5.1. Un intervalo muy pequeño va a haber un pequeño error, ¿verdad? Entonces, velocidad promedio es decir, el cambio de posición entre el tiempo transcurrido. Es lo mismo, nosotros imaginamos que el cambio de posición va a estar en el eje de las y el tiempo en el eje de las X, ¿verdad? Como lo vimos en la gráfica anterior. Entonces ahí tomando esos valores, suponiendo, ¿verdad? 5.1, porque es Y2, menos Y1, 5.1 menos 5, entre ese tiempo transcurrido, diferencia, ¿verdad? Punto 1. De 5.1 menos 5 sería punto 1. Entonces ya aplicado aquí en la fórmula, 5.1 al cuadrado menos 4.9 por 5 entre ese punto 1, y ya nos da esta velocidad, 49.49 metros por segundo. ¿Sí? La velocidad se mide en una distancia entre tiempo que son metros por segundo. Pueden ser kilómetros por hora, etcétera, etcétera. La tabla siguiente muestra los resultados de cálculos similares de la velocidad promedio en periodos sucesivamente más cortos. ¿Sí? Aquí lo están poniendo entre 5 y 6, entre 5 y 5.1, entre 5 y 5.05, y así lo van aproximando. Y esta es la velocidad promedio, 53.9, lo que van sacando. Entonces aquí se ve que la tendencia va a ser a 49. ¿verdad? Se ve que a la medida que acortamos el tiempo, la velocidad promedio se observa más a 49 metros por segundo, ¿sí? Si empezó con 53.9 va a llegar a 49, aquí habíamos sacado 49.49. Dice, la velocidad instantánea cuando el tiempo es igual a 5, ¿verdad? Segundos, se define como el valor límite de estas velocidades promedio en periodos cada vez más cortos que se inician en 5, así la velocidad instantánea después de 5 segundos es de 49, ¿sí? Recuerden que este fue para entre el intervalo de 5 y 5.1, pero es una velocidad promedio, y ya la instantánea sería
que fuera exactamente a los 5 segundos. Este se aproxima más, ¿verdad? Tomando estos valores. Ok. Bueno, se puede tener la impresión de que los cálculos empleados para resolver este problema son muy semejantes a los usados antes en la sección para hallar tangentes. De hecho, hay una estrecha relación entre el problema de la tangente y el problema de hallar velocidades. Si trazamos la gráfica de la función de distancia de la pelota, como en la figura 5, y consideramos los puntos A y 4.9 a cuadrada y así, aquí ponemos A más H, ¿sí? De eso, en la gráfica, entonces la pendiente de la recta secante a PQ sería igual, o sea, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 sacado de aquí, ¿ok? Que es la misma que la velocidad promedio en el intervalo A, A más H. O sea, lo están haciendo ya en forma general y con estas variables. Por tanto, la velocidad en el tiempo t igual a A es el límite de estas velocidades promedio a medida que h se aproxima a cero. ¿Okay? Lo único que van a hacer es ahora trasladarlo a límites. ¿Okay? Y aquí vemos esta figura 5. Dice, los ejemplos 1 y 3 muestran que para resolver problemas de tangente y de velocidad debemos ahora meternos o aprender sobre límites, ¿verdad? Una cosa nos va llevando a la otra. ¿Ok? Entonces tenemos que saber el límite aquí. No sobre dos puntos. Pendiente de la recta, esta es una recta secante, que es una velocidad promedio. Y ya la recta tangente ya es una velocidad instantánea, va a tocar solamente en ese punto que se está pidiendo, 1, 1, por así decirlo, o en A. ¿Ok? Eso ahorita nomás nos dio un panorama diciéndonos esto. Los ejemplos 1 y 3 muestran que para resolver problemas de tangente y velocidad, como decía ahí, por aproximación y tomando esto y el otro, de gráficas, de tabulaciones, y así, o sí, de tabulaciones, o se puede sacar de una gráfica, pero que esté bien, eh, sí, con milímetros y todo, o en papel milimétrico, o bien que pueda sacar valores, que ahora ya con la tecnología todo sí es más rápido. Pero aquí nos van llevando los límites, y con los límites va a ser más exacto, es puro matemático, ¿no? Bueno, aquí vienen poquitos problemas. Y luego viene el otro punto, que es el límite de una función. Y ahora vamos con límites. ¿Qué significa ese límite o cómo vamos a hacerle para poder resolver ese detalle para poderlo hacer más exacto? Habiendo visto en la sección anterior cómo aparecen límites cuando deseamos hallar la tangente a una curva o la velocidad de un objeto, ya más instantáneo, más exacto, ahora llevamos nuestra atención a límites en general y a métodos numéricos y gráficos para calcularlos, ¿verdad? Son esas formas, límites, métodos numéricos y gráficos para calcularlos. Investiguemos el comportamiento de una función f definida como, esta es la función, x cuadrada menos x más 2, para valores de x cercanos a 2. La tabla siguiente da esos valores cercanos a 2, pero no iguales a 2, y van a ser lo mismo, van aproximando, empiezan con 1 y empiezan a sacar el valor de f de x, dándole el valor x es igual a 1, ¿verdad? Pues nos va a dar 2. 1 al cuadrado es 1 menos 1, 0, más 2, 2, y así. Ahora con 1.5 sustituirlo, 1.5 al cuadrado menos 1.5 más 2, y así vamos obteniendo todos estos valores. ¿Sí? Aquí nos dicen que cercanos a 2, empieza en 1 y termina cercándose a 2. Sí, porque 2 no. Si vemos 2, no, porque sería 2 al cuadrado, sería 4 menos 2. 2 por 2, 4. Sí, menos 2 más 2, pues bueno, ya nos acercaría a este 4. Bueno, y el otro es, uno es por el tomando del lado izquierdo, ¿sí? Empieza en 1 y va a ir hasta 2. Del lado izquierdo, empezamos del lado izquierdo, de 1 hacia 2. Y acá es del lado derecho, de 3 al revés, ahora va a ser de 3 hacia 2.
encontrar todos estos valores, ¿verdad? De 3, tanto, y así, aquí nos va dando estos valores. De 3, pues nos va a dar hasta 8 en Y. Y así, si tomamos 2.1 me va a dar 4.3, un poquito mayor de 4 y así. Y aquí ya están tabulados esos valores, ¿verdad? Y aquí vemos pues cuál es la tendencia cuando se acerca a 2. Va a ser 3.997, prácticamente 4, y aquí se pasa de 4, pues aquí estamos viendo que sí va a ser 4, ¿verdad? Como lo sustituimos directamente. Bueno, dice, expresamos esto si decimos el límite de la función para esta función cuando x se aproxima a 2 es igual a 4. La notación para esto es ponerlo así. Límite cuando x y una flechita cuando x tiende a 2 de la función f de x, que sería x cuadrada menos x más 2, y este es igual a 4. Hablando de límites, ¿verdad? En general usamos la siguiente notación, así está. Cuando x tiende a un valor a de una función x, y nos va a dar un L, un valor, ¿verdad? Y así se expresa. El límite de f de x cuando x se aproxima a es igual a L. Así lo aproxima. Y si podemos hacer que los valores arbitrariamente cercanos a L, tan cerca como L, como queramos, al tomar x suficientemente cercana a A, en cualquier lado de A, pero no igual a A. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver mejor explicado. Este límite sí es verdad, pero tomándolo de izquierda a derecha ahorita se va a ver mejor, más claro. Más o menos esto dice que los valores de esa función f de x tienden a acercarse cada más al número L a medida que x se acerque más y más al número A, desde cualquier lado de A, o sea, tomado por la izquierda o por la derecha. Ahorita va a haber ejemplos más claros, pero x va a ser diferente de A. Una notación alternativa para esto del límite de x tiende a de f de x es igual a L, pues es ponerlo como f de x tiende a L cuando x tiende a A, que se lee así. F de x se aproxima a este valor de L cuando x se aproxima al valor de A. Lo más correcto es esto. ¿Ok? Bueno. Observe la frase. ¿Ok? Observe que en el inciso C, aquí, f de A no está definida. Aquí hay un círculo abierto, no sé si lo alcanzan a ver. Un círculo abierto. Quiere decir, como se explicaba anteriormente, si yo pongo una pluma donde es continua para saber cuándo es continua la función, y aquí pues tengo que interrumpir, levantar la pluma y volverlo a seguir por acá, o el lápiz. Entonces aquí hay una discontinuidad. Por eso dice, observe que el inciso C, f de A, no está definida. Aquí, en este punto precisamente de A, aquí no hay nada. Si lo ampliamos va a ser un círculo, el punto, aquí no hay función, ¿verdad? Y nos va a dar en Y, no hay función. Y en el inciso B, f de A no es igual a L, ¿sí? Siguiendo el ejemplo anterior, es f de x, cuando x tiende a A, nos debe de dar L. Aquí no, porque está a un punto. Vamos a suponer que la función sea esta más este punto. Entonces aquí va a estar estorbando, por así decirlo, este punto. Es un punto relleno. Ahí, para ese valor de A, va a topar primero en ese punto. Entonces va a cambiar el valor de L, va a ser acá, no arriba. Aunque es lo que nos están diciendo aquí. Pero en cada caso, cualquiera que sea lo que ocurra en A, o sea, cualquier valor que esté ocurriendo en A, es verdadero, es el límite. Cuando x tiende a A, que f de x tiende a L, como lo está viendo aquí. ¿Okay? Ahorita van a ver estos detalles más mejor. En el siguiente punto, bueno, viene un ejemplo. Calcular un límite a partir de valores numéricos aquí, otra vez. ¿Sí? Calcular el valor del límite cuando x menos 1 y sobre x cuadrada menos 1.
Aquí indica la solución, ok. Tomamos límites. No está definida cuando x es igual a 1, porque aquí no puede tomar el valor de 1 porque pues, nos va a dar 0 y no está definido. ¿Sí? Ok. Cualquier valor entre 0, no. 0 entre cualquier valor, sí es 0, pero cualquier valor entre 0 no está definido. ¿Ya? Ya lo había dicho anteriormente, ok. Hay que tomar en cuenta eso. Por eso aquí es eso, no está definido cuando x es igual a 1. Y aquí en estas gráficas, aquí se está tendiendo a 1, va tendiendo a 1. ¿Sí? Aquí es punto 5 a punto 9 es por la derecha y aquí es por la izquierda, o al revés, izquierda y derecha. ¿Ok? Es donde empieza. Punto 5 hacia 1. Entonces empieza en la izquierda, por eso le puse aquí izquierda. Y aquí es de 1.5, si se ve en el eje de las X, si aquí fuera 1.5 y va a ir disminuyendo, ese primero empezó en la derecha. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos los límites cuando x tiende a 1 de esa función racional. Y aquí vemos que cuando se va a acercar a ese valor va a ser de 0.5. El ejemplo 1 está ilustrado por la gráfica de f en la figura 3. Aquí está indicado. ¿Sí? Aquí nos está indicando con flechitas cuando empezamos por la derecha y acá por la izquierda. ¿Sí? El límite existe, pero en este punto es una bolita abierta. Aquí no puede existir, ¿verdad? Si le damos el valor de 1 va a ser 0, no va a estar. Es un intervalo abierto en ese valor de 1 que nos debería de dar 0.5, pero no, aquí no hay función, es una interrupción de ahí de la función. ¿Ok? Que tomar en cuenta es igual que si tuviéramos como en los ejemplos anteriores un punto, el punto 1, 2, vamos a venir por aquí y vamos por la izquierda, lo mismo que acá, pero con este punto, lo mismo que en los ejemplos anteriores, y aquí va a ser un comportamiento diferente. El único que nos está mostrando ahí, ¿sí? Bueno, cada vez nos va a ir despejando más las dudas. Aquí en el ejemplo 2, otro ejemplo, calcule el valor del límite cuando t tiende a 0 de la raíz de t cuadrada más 9 menos 3 sobre t cuadrada. Es otro ejemplo que nos ponen para poder poner atención. Dice, la tabla contiene valores de las funciones para diversos valores de t cercanos a 0. Está más menos 1, más menos 0.5, cada vez se va a acercar a 0 y nos va a dar este valor cuando sustituimos esos valores aquí. ¿Sí? Pero 0 no puede ser porque queda indefinido, igual que en el ejemplo anterior. A medida que t se aproxima a 0, los valores de las funciones aparecen aproximarse a un sexto. Y por lo tanto intuimos que pues esto va a ser igual a un sexto. Ahorita se está intuyendo, ¿sí? Intuimos. Aquí está, se ponen los valores, ok. En el ejemplo 2, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado valores de t todavía más pequeños? Eso es lo que pregunta, más pequeños. Aparte dice la tabla que se ve al margen muestra los resultados de una calculadora. Aquí nomás nos quiere mostrar que hay un error aquí. ¿Sí? La calculadora tiene ciertos, ¿cómo se dice? Ciertos decimales que puede sacar, ¿verdad? Y entonces aquí, si fueran más decimales, ya tendrían unos números, por así decirlo. Ya no sería 0, ¿sí? Ok, él nomás nos está llevando que puede haber error con la calculadora. Si intenta estos cálculos en su propia calculadora, podría obtener valores diferentes. Pero al final de cuentas obtendría el valor 0 si hace que t sea suficientemente pequeña. Pregunta, ¿significa esto que la respuesta es realmente 0 en lugar de un sexto? Y aquí nos dice el libro, no, el valor del límite es un sexto. Ese sería, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la exactitud de la calculadora, etcétera. Ahorita nos van a llevar a
Otro detalle, aquí lo estaba abajito, es una gráfica. Esta misma función, pero ahora graficada, ¿sí? Nos va a ir llevando así, entre más se acerque unas cantidades más pequeñas, se nos va dando. Ese sería ese valor, ¿no? Punto 16. Pero cuando se ponen más pequeños, ya nos da, la calculadora gráfica nos da estas funciones que ya no tienen nada que ver con lo de aquí, con este y con otro. Para tomarse valores más pequeños, aquí está por 10 a la menos 6. ¿Sí? Punto 000. Eso. Y aquí por 10 a la menos 7 ya se ve diferente la gráfica, ¿no? Los cuales no concuerdan. ¿Ok? Ahorita nomás nos van llevando que errores de calculadora y errores en la gráfica. Ok. Ahorita se va a resolver todo el detalle. Dice ejemplo 3, instruye el valor del límite cuando x tiende a 0 de esta función, seno de x entre x. Ok, aquí está, y aquí intuyen que es 1, por estos valores que van sustituyendo, que intuyen que va a ser 1. Este cálculo es correcto en realidad, como demostramos en el capítulo 3 usando el argumento geométrico. Okay. Además sabemos que la función seno varía entre, 0, entre menos 1 y 1. Okay. Bueno, este nomás nos está llevando otro detalle, otro ejemplo. Una función con comportamiento oscilante. Investigue el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de pi en x. Ya no es seno de x, van siendo seno de pi. ¿Ok? Y aquí otra vez la función f de x igual seno de x sobre pi no está definida en 0. Si evaluamos la función para algunos valores pequeños de x, obtenemos todo esto. ¿Sí? Recordemos que el seno de pi de 180 grados es 0. Es pi, 2pi, 3pi y así se va a todos los ciclos. Por eso el seno de 180, si usamos la calculadora, me va a dar 90. 180 va a ser 0. Y ahí sería un ciclo y se vuelve a repetir. Por eso cuando ponen 3pi, 10pi, 2pi, 4pi, 100pi, siempre va a ser 0. ¿Sí? Si lo vemos aquí, la función seno empezaría en 0 y luego llegaría así. Pi en 2 sería 90 grados, el seno de 90 sería 1, y luego el seno de 180 es 0, de 270 menos 1, de 360 0, y se va repitiendo todo esto. ¿Okay? Teniendo en mente, pues eso de la función seno, cómo se comporta. Ustedes pueden ver ahí, voy a poner función seno y va a aparecer así, que varía entre menos 1 y 1, ¿sí? Y va a tener esta forma. Que ese, pues bueno, se utiliza mucho en electrónica, en electricidad, que es la 60 ciclos por segundo, son de la función seno, etcétera, etcétera. Bueno, tiene muchas aplicaciones esa función seno. Ok, con base en esta información podríamos estar tentados a intuir que ahora el seno de pi entre x sería igual a 0, lo cual es incorrecto también, ¿verdad? Con esto hay que tener en cuenta, por eso nos están mostrando y ahorita nos van a decir cuál es lo correcto. Ahorita es lo que nos están diciendo. Con base en esta información, pues si aquí nos da 0, entonces 0. No, ahí podríamos cometer un error. Pero esta vez nuestro cálculo es erróneo. Observe que aún cuando f de 1 entre n es igual al seno de n pi igual a 0, ya sustituido, para cualquier entero n, ¿sí? Un pi, 2pi, 3pi. También es cierto que f de x es igual a 1 para infinitamente muchos valores de x que se aproximan a 0. La gráfica de f está dada en la figura 7. Aquí está. Esta es ya la gráfica. Sí, como les digo, está variando entre menos 1 y 1. ¿Sí? Pero así está. Son ciclos cada vez más. Si fueran pi, 3pi, 4pi, 5pi, nomás lo único que sería que se fuera apachurrando. Ok. Y este sí es correcto.
O sea, lo que parece que es correcto no es, y lo que no es, sí es, y así. Hay que fijarse en ciertos parámetros para saber. Dice, los valores del seno de pi en x oscilan entre 1 y -1, con frecuencia infinita, cuando x se aproxima a cero. Cuando x se aproxima a cero, tiene una frecuencia infinita. Frecuencia, son los ciclos por segundo. ¿Sí? Primero, si fuera un ciclo, sería así. Desde cero, pi en 2, pi, 3 medios de pi y 2 pi. Y si aumenta la frecuencia, se va comprimiendo cada vez así, lo que estamos viendo en esa gráfica. Y si fuera ciclos 1000 o mucho, muy grande, pues sería casi una línea, lo que estuviéramos viendo aquí, es lo que nos está diciendo. Dice, los valores de seno de pi en x oscilan entre 1 y -1, eso sí, en x. Aquí está, oscilan en y entre -1 y 1. Con frecuencia infinita, cuando x se va aproximando a cero, es lo que nos está indicando, y eso es verdad, eso es cierto, ¿verdad? Ok. Aquí en la luz común y corriente, esa es una frecuencia de 60 ciclos en un segundo. Si tomamos el eje de la X como tiempo y el otro el valor, y ya tenemos la frecuencia de 60 ciclos en un segundo. Cada segundo va a haber 60 funciones senoidal. Bueno, debido a que los valores de f de x no se aproximan a un número fijo cuando x se aproxima a cero, entonces el límite no existe. Ya me están diciendo que el límite no existe cuando no hay un número fijo. Entonces, si ya lo relacionamos con el intervalo abierto, que era la bolita abierta, entonces ahí no existe cuando no hay un número fijo. Viene un ejemplo para explicar mejor todo esto. Dice, ejemplo 5, encuentra el límite cuando x tiende a cero de esta función. ¿Ok? Al igual que antes, se construye una tabla de valores, sustituyéndola aquí, le dan el valor de 1, y me da 1.0028, sustituye punto 5 al cubo, más el coseno de 5 por punto 5, y así, pum, pum, van sustituyendo los valores. Y aquí se ve que la tendencia va a estar en cero. Lo mismo que ya por el límite ese, perdón, derecho e izquierdo, y va a tender a cero. Al igual que antes, se construye todo eso y va a ser igual a cero, quién sabe. Pero si perseveramos con valores más pequeños de x, la segunda tabla sugiere que ahora nos va a dar 1 entre 10.000, ¿verdad? Que es este valor, ¿verdad? Ese sería lo correcto. Más adelante veremos que el límite cuando x tiende a cero de esa función, coseno de x es igual a 1, entonces se reduce que el límite es 0.0001, 1 sobre 10.000. Bueno, nomás están poniendo ejemplos, cuando sí, cuando no. Dice, los ejemplos 4 y 5 ilustran algunas de las dificultades, que de eso se trataba este tema, dificultades para intuir el valor de un límite. Es fácil intuir lo erróneo de un valor si usamos valores impropios de x o no, pero es difícil saber cuándo dejar de calcular valores. Y cuando lo demuestra el análisis después del ejemplo 2, a veces las calculadoras y las computadoras dan valores erróneos, ¿sí? En la siguiente sección, no obstante, desarrollaremos métodos eficientes para calcular esos límites, ¿sí? ¿Ok? Nomás nos están poniendo en cuidado, ¿verdad? Y después ya se va a ver más lo real, lo que sí está bien, pues. Bueno, viene este ejemplo 6, un límite que no existe. La función h de este señor está dividida por estos valores. Es 0 si el t es 0, si t es menor que 1. Y es 1 si t es mayor que 0. Aquí está t mayor que 0. ¿Sí? Bueno, este nomás nos está diciendo esta parte. Esta función recibe el nombre de honor del ingeniero electricista Oliver Heaviside, no sé cómo se pronuncia, de 1850 a 1925,
y se puede usar para describir una corriente eléctrica I que se conecte en un tiempo t igual a 0. Su gráfica se muestra en esta figura 8. Cuando t se aproxima a 0 por la izquierda, cuando t se aproxima a 0 por la izquierda, se aproxima a 0. Cuando t se aproxima a 0 por la derecha, se aproxima a 1. ¿Sí? Ok. No hay un solo número, que es lo que nos decía, que debe de tender a un solo número. Como no, a veces es 0 y a veces es 1. Entonces, cuando no hay un solo número al que se aproxime h de t, cuando t se aproxime a 0, por lo tanto el límite de cuando t tiende a 0 de h de t no existe. ¿Sí? Pues es la bolita abierta. ¿Ok? Bueno, otro tema son límites laterales. Y aquí nos van a ir definiendo todo. Ya vimos en el ejemplo 6 que h de t se aproxima a 0 cuando t se aproxima a 0 y por la izquierda se aproxima a 1, por la izquierda 0 y por la derecha 1. Indicamos esta situación simbólicamente si escribimos aquí. Fíjense bien, ahora si es por la izquierda, ahora le vamos a poner cuando t tiende a 0 y rayita, menos. ¿Sí? Que es lo que nos decían, y va a tender a 0. ¿Sí? El límite por la izquierda y este límite por la derecha cuando se le pone aquí un signo más y va a tender a 1. Aquí nos está diciendo, el timo debe ser, indica que si vamos a los valores de t sean menores a 0 y de t mayores que a 0. Sí, es positivo. Es lo que nos está diciendo. Después ya viene una definición y escribimos esto. Y decimos que el límite del lado izquierdo, negativo, ¿sí? Cuando empieza por del lado izquierdo y se aproxima a A. El límite de f de x cuando x se aproxima a A por la izquierda. A ese le ponen A menos. Y A más es al revés, por el lado derecho. Entonces aquí tenemos que el límite se aproxima por el lado izquierdo. Aquí lo estoy señalando, A negativo. Y aquí A positivo cuando se está del lado derecho. Sí, se está aproximando de aquí del lado izquierdo, se está aproximando. Al comparar la definición 1 con las definiciones de límites laterales, vemos que lo siguiente es verdadero. Perdón. Y aquí ya nos están explicando esto. ¿Sí? Que el límite cuando x tiende a esa función va a tender o va a ser igual a L. Sí, solo si el límite por la izquierda y por la derecha van a ser ese valores, el mismo valor. Entonces aquí se va a ver en el ejemplo 7. Dice límites laterales a partir de una gráfica, ¿sí? Esos son los límites laterales. Pero a partir de esta gráfica, fíjense los trucos que hay aquí. La gráfica de una función g se muestra en la figura 10. Aquí está la función g. Úsela para expresar los valores si existe de los siguientes. Inciso A, el límite cuando x tiende a 2 de la izquierda de g de x. Cuando va a tender a 2, ¿existe o no existe? ¿No? Aquí está. De la gráfica vemos que los valores de g de x se aproximan a 3 cuando x se aproxima a 2. G se aproxima a 3 cuando x se aproxima a 2. Que los valores de g de x se aproximan a 3 cuando x se aproxima a 2 por la izquierda. Aquí vemos si se aproxima a 3 por la izquierda. Pero se aproxima a 1 cuando x se aproxima a 2 por la derecha. ¿Sí? Ok. Aquí está. Por la derecha. Por lo tanto, ese límite cuando x tiende 2 va a ser igual a 3. ¿Sí? Cuando x va a tender a... ¿Sí? Cuando x tiende a 2 por la izquierda, aquí está, esta es la función g de x, parte de la función, y va a llegar a 3. Aquí está.
Y el límite cuando x tiende por la derecha de esa función va a ser 1. Aquí está, 1. Ok, ese es para A, para B. Aquí está, cuando es por la derecha. Y aquí en el inciso C es los dos. Cuando x tiende a 2, aquí C. Como son diferentes los límites por la derecha y por la izquierda, que es lo que nos estaban diciendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, pues no existe. Ok, en C. El límite no existe aquí en el C. La D se hace lo mismo. Cuando X tiende a 5 por la izquierda, me va a dar aquí puede haber lo mismo que veíamos ahorita, la bolita y así. En D. Aquí está en D. Cuando X tiende por la derecha, aquí está. Cuando X tiende a 5, aquí va a haber aquí. Y luego cuando tiende a 5, va a estar aquí o acá. Aquí está. Que va a ser 2. Aquí está 2. Y cuando X tiende por la derecha, cuando X tiende a 5 más, viene así, aquí va a estar. Y va a ser 2. Como están los dos valores, entonces sí existe ese límite. No, nomás nos está diciendo en D y en E sí son iguales. D y E. Y en F, ahora sí, cuando X tiende a 5 por la derecha y por la izquierda, ¿verdad? Aquí va a tender a 5 por la izquierda y por la derecha. Hay estos dos, esta disyuntiva, ¿verdad? Aquí va a ser en F. Dice, esta vez los límites izquierdo y derecho son iguales y entonces por 3 tenemos que el límite cuando x tiende a 5 de la g de x es igual a 2. ¿Quién sabe? A pesar de este hecho, observe que g de 5 no es 2. ¿Sí? G de 5 no es 2. Parte porque es bolita abierta y parte porque está esta bolita rellena. Y aquí no hay por la izquierda ni hay por la derecha, solamente es un punto. Y aquí pues hay varias interrupciones, ¿verdad? O sea, también, aparte, aunque sean iguales, no hay que ver la gráfica que no tenga, que sea continua, ¿verdad? Ok, más adelante nos va a decir. O viene otro ejemplo. O sea, muchos ejemplos para que nos quede claro. Ejemplo 8 dice, encuentre el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrada si existe. Dice, a medida que x se acerca a 0, x cuadrada también se acerca a 0, ¿sí? Aquí está. Y queda indeterminado. Se hace muy grande. 1 entre 0, pues nos viene dando infinito, da muy grande. O sea, indeterminado. No hay un valor exacto. Véase la tabla. Aquí nomás llegan hasta .001 y hay un millón, por así decirlo. ¿Sí? Y todavía le falta más y más y más. Entonces los valores de f de x no se aproximan a un número, por lo cual el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado no existe, porque no hay un límite. Si yo le pongo .0001, le voy agregando otro 0, pues va a ser ya 100 millones y así. ¿Verdad? Entonces lo que nos quiere decir aquí, y nunca hay un número, aquí no vemos un número, no hay una tendencia como los demás que sí se acercaba a un valor, aquí no. Entonces, si graficamos esta función, nos va a dar de este tipo. ¿Y qué es este? Hay una asíntota vertical, el eje de la Y. Parte va a tender aquí hacia el infinito y parte viene de, o sea, si lo vemos con los límites por la izquierda, va a tender a número infinito, pero no un valor. Y acá también por la derecha, y va a tender a un infinito, pero no hay valor. Al principio de esta sección consideramos las funciones de x cuadrada menos x más 2 y con base en evidencia numérica y gráfica. Vimos que el límite cuando x tiende a 2 de esta función viene siendo 4. De acuerdo con la definición 1,
Esto significa que los valores de f de x se pueden hacer tan cercanos a 4 como esperamos. Aquí sí hay un valor, ¿verdad? Siempre que tomamos x suficientemente cercana a 2. En el siguiente ejemplo usamos métodos gráficos para determinar qué tan cerca es suficientemente cerca, ¿verdad? Viene otra vez ahora con métodos gráficos. El ejemplo 9 dice, si f de x es igual a x cuadrado menos x más 2, ¿qué tan cercano de 2 tiene que estar x para asegurar que f de x esté dentro de una distancia de 0.1 del número 4? Si la distancia de f de x a 4 es menor a 0.1, entonces f de x está entre 3.9 y 4.1. Por lo que el requisito es que esta función esté entre 3.9 y 4.1. Entonces necesitamos determinar los valores de x tales que la curva esté entre estas rectas de y igual a 3.9 y 4.1. Graficamos la curva y rectas cerca de este punto 2.4, de 2 y 4, perdón, en la figura 12. Con el cursor estimamos que la coordenada x del punto de intersección de la recta y igual a 3.9, aquí, este sería, y hay que ver aquí qué valor es. Es aproximadamente 1.9, aquí como 1.966. Del mismo modo, la curva cruza la recta en 4.1 cuando x se aproxima a 2.033. Por lo tanto, redondeando para estar seguros, coincidimos que va a estar esto. Esto es cierto cuando está entre 1.97 y 2.03. Por tanto, f de x está dentro de una distancia de 0.1 de 4 cuando x está dentro de una distancia de 0.03 de 2. La idea que hay detrás del ejemplo 9 se puede usar para formular la definición precisa de un límite que se estudia en el apéndice D al final del libro. Okay. Nomás están mostrando. Bueno, vienen ejercicios, aquí vienen los ejemplos, lo mismo. Wow. Ya son un poquito más de ejercicios. Bueno, después viene el punto 2.3, el último. Dice cálculo de límites usando las leyes del límite. Bueno, ¿cuáles son esas leyes de los límites para poderlas saber? Que ya aquí las ponen, ¿no? Ya se dedujeron que sí, que no, cuál sí, cuál no. Bueno, aquí está. Leyes de los límites. Supónganse que C es una constante y existen los límites. Límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de otra función g de x. Entonces, el límite si el límite fuera de una función f y sumado una función g, se pueden separar, ¿sí? El límite de la función f y de una y de otra, la función f y la función de g. Cuando es una resta, lo mismo, se pueden separar para simplificar. Esas son las leyes de los límites. Cuando tenemos una constante por esa función, podemos sacar la constante. Igual que vimos ese era en cálculo integral también. Sale una constante de la integral, ¿ok? Lo van a ver en el próximo metro. ¿Ok? Aquí, cuando es una constante por una función, sale la constante por ese límite. Cuando es una multiplicación de límites, aquí está, se separa una multiplicación y la otra. Cuando es una división, pues lo ponen así. Siempre y cuando que g de x no sea igual a 0, es lo que me está diciendo aquí, porque si no se hace indeterminado. ¿Sí? Aquí tenemos el límite de la función f, límite de la función g, pero con esa condición, que el de la función g de x sea diferente de 0, como lo hemos estado viendo en las funciones. Estas 5 leyes se pueden expresar verbalmente como siguen, ¿ok? Ya viendo la traducción en palabras, el límite de una suma es la suma de los límites. El límite de una diferencia es la diferencia de los límites. El límite de una constante por una función, pues es la constante por el límite de la función. El límite de un producto, pues es el producto de esos dos límites, ¿va? Y el límite de un cociente
es el cociente de los límites, siempre que el límite del denominador pues, no sea igual a cero. Lo mismo, pero con palabras. Ok, en el apéndice E damos la prueba de esa ley. Aquí está la ley de la suma, de la resta, de la multiplicación o múltiplo de un constante, o multiplicación por una constante, la ley del producto y la ley del cociente. Bueno, hay otro ejemplo 1, use las leyes de los límites y las gráficas de f y de g. Sí, este es f y este es g, parte aquí, parte acá. De la figura 1, para evaluar los siguientes límites si existen, ¿sí? Entonces ya para más comprensión, pues visualizar. Dice el ejemplo A, el límite cuando x tiende a -2, cuando x tiende a -2, -1, -2, ¿sí? De esa función f de x más 5 veces la función de g de x. Entonces, si vemos aquí, cuando f de x, cuando x tiende a -2 en f de x -1 -2, pues la función en f de x es igual a 1. Aquí está. Aunque sea bolita, ¿verdad? Y el límite cuando x tiende a -2 en g de x, pues ahora sería -1. ¿Sí? Aquí está -1 en x. Aquí está. ¿Ok? Bueno, por lo tanto tenemos que, ahora haciendo las operaciones, ¿verdad? Y por las reglas, primero podemos separar el f de x y luego 5 por g de x. Esa constante sale afuera y así, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí, ya tenemos los valores 1 más 5 por -1. Entonces sería -5 más 1, pues sería -4. Ya se obtuvo ahí. En el ejemplo B, el límite cuando x tiende a 1 de esa multiplicación de funciones. Cuando x tiende a 1 de la f, pues es 2 y de la g es -1. Aquí tenemos de g es -2 y aquí está. Veamos que cuando x de la f de x es igual a 2, ¿sí? Cuando x tiende a 1 va a ser igual a 2 de f de x, ¿sí? Y el de g de x, como son límites diferentes, ¿sí? En g de x cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1 por la derecha es un valor, y cuando x tiende, digo, por la izquierda, y cuando es por la derecha, y son diferentes valores, aquí están, uno es -2, aquí está -2, y el otro es -1, aquí está -1, -1, -1 y -2. Como son diferentes, el límite no existe, por lo tanto podemos usar la ley 4 para el límite deseado, pero podemos usar la ley 4 para los límites laterales. Y que tenemos todo esto, y los límites izquierdos y derechos, como no son iguales, entonces no existe. ¿Ok? Aquí ya se está aplicando lo anterior. Bueno, y en el C es una división, f de x entre g de x cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2, aquí sería un valor y aquí sería otro valor. 1.4, aquí está, cuando x tiende a 2, es arribita de 1, menos de la mitad, por eso le ponen 1.4 aproximado, y el otro pues sería 0. 2 pues va a estar aquí, en esta g va a ser 0. Son valores. Como vimos que pues, en el denominador no puede tomar el valor de 0, no podemos usar la ley 5, el límite dado no existe porque el denominador se aproxima a 0, mientras que el numerador se aproxima a un número diferente de 0. ¿Ok? Si usamos repetidamente la ley de los productos, observamos la siguiente ley, ya es de una potencia. ¿Ok? Y aquí está, donde n es un entero positivo. Al aplicar estas 6 leyes de límite necesitamos usar dos límites especiales. ¿Sí? El límite cuando x tiende a de una constante, pues viene siendo la constante. ¿Sí? Y el límite cuando x tiende a de x es igual a A.
el valor de a, porque x tiende a de esa función x, pues va a ser a. Esos límites son obvios desde un punto de vista intuitivo, ok, ya se expresa con palabras y aquí está. Si ahora podemos, aquí está otra ley, límite cuando x tiende a de x a la n es igual pues a la n. Si ya obtuvimos que x es igual a cuando x es a la, pues x a la n va a ser a la n, donde n es un entero positivo. Y la otra regla, se van desprendiendo de las primeras de las básicas, es algo similar, como es una raíz n, ¿no? Donde n es un entero positivo. Si n es par, entonces a es mayor que 0, ¿sí? A tiene que ser mayor que 0. Más que nuevamente tenemos la siguiente ley. Para un raíz n de esa función, es la raíz de la función cuando x tiende de esa función, donde n es un entero positivo. Si n es par, suponemos que el límite cuando x tiende a de esa f va a ser mayor que 0, ¿sí? Y si es impar, pues va a ser menor que 0. Ok. Bien, un ejemplo. Evalúe los siguientes límites y justifique cada paso. Tenemos aquí dos de la IRB. Dice el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrada menos 3x más 4. Solución, sacar el límite de eso por la regla de sumas y restas, lo separamos en esos límites. Y luego esta constante pues la sacamos afuera. 2 veces el límite cuando x tiende a 5 de x cuadrada. Aquí es menos y este 3 lo sacamos igual. Y aquí cuando es una constante, y ya lo vimos anterior, cuando x tiende a de a, pues viene siendo a, viene siendo 4. Aquí está. Y aquí de x cuadrada, cuando x tiene 5 al cuadrado por 2, 25 por 2, 50 menos 15, tanto más 4, me queda eso es 39, ¿no? 50 menos 15 son 35. 35 más 4, pues son 39. ¿Va? Y para el inciso B, que es un cociente, bueno, aplicamos lo mismo. De todo esto, sacamos primero el límite de x cúbica y luego más 2x cuadrada y luego el de menos 1 entre el límite de todo lo anterior, primero de 5 menos 3x. Aquí tenemos lo mismo, separamos x cúbica y luego 2 por la de x cuadrada y luego el límite de 1. Y acá tenemos otra vez cuando x tiende a menos 2 de 5 y de 3 límite. Okay. Lo están haciendo lo mismo que anteriormente y ahora van a saber los resultados. Cuando x tiende a menos 2 al cubo, ¿sí? Menos 2 al cubo. Y acá viene siendo menos 2 al cuadrado por la constante 2. Y aquí el límite, cuando x tiende a menos 2 de una constante, pues es menos ese valor, 1. Y luego de este 5, pues es el 5, ¿sí? Por la regla, en la constante. Y sería menos 3 por el límite de menos 2. Haciendo las operaciones, pues me debe dar menos un onceavo. ¿Sí? Menos por menos más, 3 por 6 y 5 son 11. Y aquí sería menos el cubo, sería menos 8. Más 8 es 0 y me quedaría menos 1. Aquí está. Menos 1 entre 11. ¿Ya? Ok, ya está ahí resuelto. Aplicando las propiedades de los límites. Propiedad de la sustracción directa. Si f es una función polinomial o una racional, y a es un dominio de f, entonces el límite cuando viene siendo la función de a. El límite cuando x tiende a de esa f de x, pues viene siendo f de a. Bueno, se desprende de los demás, se denomina continua en a esta función, a esta propiedad. Viene otro ejemplo. El ejemplo 3 dice la sustitución directa no siempre funciona. Aquí hay que tener cuidado. Igual que, sí, todo es observación. Pero aquí nos están dando los tips, ¿verdad? Encuentra el límite cuando x tiende a 1 de esta función racional. Sí, x cuadrada menos 1 entre x menos 1. Si lo hacemos directamente, pues no. Dice,
no podemos hallar límite al sustituir x igual a 1, porque sería 1 menos 1 sería 0, sería indeterminado. Entonces, ahí no se termina, ¿verdad? Es lo que nos está enseñando el libro. Hay que escarbarle hasta que encontrar si se puede o no se puede. Entonces, aquí lo que hacen es ese truco de separar esta x cuadrada menos 1 como x menos 1 por x más 1, por las reglas de álgebra, ¿sí? Una diferencia, la diferencia de un binomio me da un binomio conjugado, x menos 1 y x más 1, ¿sí? Ahora este x menos 1 se simplifica con este x menos 1, que es el que hacía que fuera indeterminado, cero, que no se pudiera, pues ahora sí se puede, porque nos va a quedar x más 1. Cuando x tiende a 1, pues va a ser 2, ¿verdad? Y esto es verdad, ¿verdad? ¿Ok? Hay que tener cuidado, hay que saber simplificar, sí o no, ver. El límite en este ejemplo apareció en la sección 2.1 cuando estábamos tratando de hallar la tangente a la parábola y igual a x cuadrada en el punto 1,1. Vean, si lo recordamos anteriormente, pues ya lo habíamos visto aquí al principio. ¿Ok? Dice nota, en el ejemplo 3 pudimos calcular el límite al sustituir la función por una función más sencilla, x más 1, simplificando. Dice con el mismo límite. Esto es válido porque f de x es igual a g de x, excepto cuando x es igual a 1. Sí, porque 1 más 1. ¿Ok? Cuando x es igual a 1. Porque no puede ser aquí x es igual a 1, sería 0. Y al calcular un límite cuando x se aproxima a 1, no consideramos lo que ocurre cuando x es en realidad igual a 1. En general tenemos el siguiente dato útil, algo importante. Si f de x es igual a g de x cuando x es diferente de a, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x, siempre que existan los límites, siempre que existan los límites. Y bien, un ejemplo. Encuentro el límite cuando x tiende a 1 de g de x, donde g de x es igual a x más 1, si x es diferente de 1, y a pi, g de x es igual a pi, si x es igual a 1. Aquí está la solución. Cuando x tiende a 1 de g de x viene siendo el límite cuando x tiende a 1 de esa función g de x, primero cuando x es más 1, ¿sí? Pues sería 1, nomás sustituir directamente sería 2. Observe que los valores de las funciones de los ejemplos 3 y 4 son idénticos, excepto cuando x es igual a 1. Véase la figura 2, aquí esta figura, y por lo tanto tienen el mismo límite cuando x se aproxima a 1. ¿Sí? La que tenía esta bolita o la que no tenía. La que tenía esta bolita. Que tenía este punto, el 1, 3, y la que no la tenía. En cuestión de límites sería el mismo, ¿no? Por la izquierda, por la derecha sería el mismo, izquierda por la derecha. Ok, viene un ejemplo. Ejemplo 5, encuentre un límite al simplificar la función. Evaluar el límite cuando h tiende a 0 de esta función, 3 más h al cuadrado menos 9 sobre h. Solución, si definimos f de h, entonces hacemos lo mismo que en el caso anterior. Resolvemos esto, que sería el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Simplificamos y ya me queda esto, ¿sí? 9 menos 9 se simplifica y se quedaría 6h más h cuadrada entre h, nos quedaría 6 más h. Recuerde que consideramos solo que h sea diferente de 0. Cuando hacemos que h se aproxima a 0, así el límite cuando h tiende a 0 de 3 de la misma función esta, va a ser el límite de 6 más h. Y cuando va a tender al 0, pues va a ser igual a 6. Aquí está, ¿verdad? Por eso ponen otro ejemplo para que veamos que primero hay que resolver así, tanto sea como resolver este binomio al cuadrado como factorizando también. Ok. Recuerde que hay que... ya está, ok. Viene otro ejemplo. El ejemplo 6, cálculo de un límite por racionalización. Es otra forma. Este que no podemos resolver, ¿verdad?
el que anteriormente, t cuadrada más 9 menos 3 entre t cuadrada, cuando t es el límite cuando t tiende a 0, no podemos aplicar de inmediato la ley del cociente, porque el límite del denominador pues es 0. Sí, 0 al cuadrado sigue siendo 0. Aquí la álgebra preliminar consiste en racionalizar el numerador. ¿Sí? Aquí, como es un radical, hay que racionalizar, multiplicar por ese radical y dividir. ¿Sí? Raíz de t cuadrada más 9 menos 3, todo ahora multiplicarlo por más 3. ¿Sí? Arriba y abajo. Y entonces ya tenemos menos 3 por 3, ok, de aquí ya obtenemos el resultado, t cuadrado raíz de t cuadrada más 9, y de aquí ya tenemos el límite cuando t tiende a 0 de, nos va a quedar t cuadrada con t cuadrado aquí factorizando, porque me queda más 9 menos 9, y me va a quedar nada más t cuadrada arriba, y aquí ya está factorizado, t cuadrada, se simplifica con esto, me va a quedar nomás la raíz de t cuadrada más 9 más 3. Entonces ya tenemos ese límite, ¿sí? Y si sustituimos cuando t es igual a 0, me queda 9, raíz de 3, raíz de 9 es 3 más 3, 6, y me queda un sexto. Aquí lo que no, lo que lo hicieron con tablas y todo, ahora sí se pudo hacer directamente, ¿sí? Pero con de técnicas de racionalización, todas técnicas de álgebra. Y así ya no necesitamos hacer, tomar valores, etcétera, etcétera, y de todo modo no es exacto. Aquí ya es completamente exacto y me da un sexto. Este cálculo confirma el trabajo de cálculo que hicimos en el ejemplo 2 en la página, en la sección 2.2. Algunos límites se calculan mejor si primero encontramos los límites por la izquierda y por la derecha, al observar por la izquierda y por la derecha. Okay. El siguiente teorema es un recordatorio. Ok, aquí está. Sí, solo sí, pues aquí tenemos que son iguales por la izquierda y por la derecha. Cuando calculamos límites laterales, usamos el hecho de que las leyes del límite también se cumplen para límites laterales. ¿Sí? También. O sea, por la izquierda y por la derecha también se cumple la suma, la resta, todos los demás que vimos. Bueno, viene un ejemplo. Hallar el límite al calcular límites por la izquierda y por la derecha. Demuestre que el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x es igual a 0. Recuerde que esto, ¿sí? Que el valor absoluto es cuando si x es mayor o igual y menos x si x es menor que 0. Como el valor absoluto de x es igual a x para x mayor que 0, tenemos el límite cuando x tiene 0 por la derecha, ¿sí? De aquí por la derecha viene siendo a 0. Cuando x tiende a 0 por la derecha es 0, y cuando tiende por la izquierda, pues también viene siendo 0. Como son iguales, pues el límite sí existe. ¿Ok? Viene otro ejemplo. Demuestre que el límite cuando x tiende a 0 de este valor absoluto de x no existe. Entonces, primero separamos, igual por las leyes de los límites, cuando x tiene, ahora, primero por la derecha y para que lo que dijeron ahorita, que se pueden aplicar las leyes aunque sean por parciales, o sea, por la izquierda o por la derecha. Y aquí sacan, cuando es por la derecha, pues tiende a 1, y cuando es por la izquierda tiende a menos 1. Como son diferentes, pues el límite no existe. ¿Ok? Bien. Y viene otro ejemplo. El ejemplo 9, la función de entero máximo. Está definida por este símbolo de x, el entero máximo, que sea menor o igual a x. Por ejemplo, entero máximo de 4 es igual a 4, de 4.8 pues es 4, igual a 4, ¿sí? El de pi pues es 3.14, pues es 3, raíz de 2, 1.41 pues es 1, punto 5 de menos un medio pues es menos 1, y demuestre que el límite cuando x tiende al 3 de ese entero máximo no existe.
Solución, la gráfica de la función entero máximo se muestra en la figura 5, aquí está, así se representa. Bolita rellena, hueca, con esta línea y todo, así es de esta función. La gráfica de la función entero máximo se muestra en la figura 5, como aquí está, igual a 3. Para valores de x entre mayor o igual que 3 y menor que 4. Tenemos que entonces el límite por la derecha de ese valor de 3, pues va a dar límite de 3. Pues es la misma regla de una constante 3 y aquí de una constante 2. La misma regla. Son diferentes por existe, no existe, por el teorema 1. ¿Sí? Los siguientes dos teoremas aportan dos propiedades adicionales de límites, otros dos teoremas. Aquí nos dice, cuando x es cercano a A, excepto posiblemente en A, y los límites de f y g existen cuando x se aproxima a A. Entonces, bueno, aquí tenemos uno, y el teorema de la compresión. Aquí está el otro. Y lo vemos en este ejemplo. Recibe el nombre de teorema de interpolación o teorema de contracción, como lo estamos viendo aquí, en la figura 6. Ok. Aquí en el ejemplo se ve más claro cómo comprimir una función. Demuestre que esta función límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada seno de 1 en x es igual a 0. Primero observamos que no podemos usar esto, que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada seno es igual al límite de x cuadrada por esto. Porque el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 en x no existe. El seno de 1 en x no existe. Vean el ejemplo 4 en la sección 2.2, ya lo vimos. En lugar de esto aplicamos el teorema de compresión y por tanto necesitamos hallar una función f menor a g de x igual a x cuadrada seno de 1 en x menor y una función h mayor, ¿sí? Tal que f de x y h de x se aproximen a 0. Para hacer esto usamos nuestro conocimiento de la función seno. Como la función seno de cualquier número está entre menos 1 y 1, podemos escribir que el seno de 1 en x va a estar mayor que menos 1, menor o igual que 1. ¿Sí? Con esos conocimientos previos. Cualquier desigualdad continua, siendo verdadera, cuando se multiplique por un número positivo, sabemos que x al cuadrado mayor que 0 para toda x. Y por tanto, al multiplicarla por x cuadrada, cada lado de la desigualdad de 4 obtenemos que al multiplicar. Aquí está. Esta función se hace a mayor que x cuadrada y menor o igual que x cuadrada, como se ilustra en la figura 7. ¿Sí? Este es x cuadrada, que eso es una parábola abierta hacia arriba, y este es y igual a menos x cuadrada, es una parábola abierta hacia abajo. ¿Sí? Y sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada es igual a 0. Cuando tiende a 0, 0 por la izquierda y por la derecha. Y también el límite de menos x cuadrada sería por la izquierda y por la derecha también, igual a 0. Tomando f de x es igual a menos x cuadrada, g de x es igual a x cuadrada seno de 1 en x, y h de x es igual a, por el teorema de compresión, observamos que, ahora sí, que este límite cuando x tiende a 0, de x cuadrada seno de 1 en x, pues va a ser igual a 0. ¿Sí? Ok. Por ese teorema de compresión, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí, lo está multiplicando nada más por x cuadrada para sacar otra función y así. Porque si no, pues quedaría 0. Así está. Pero así ya se comprueba de que sí. Ok, ya está. Pues todos los problemas. Y este 2.4, déjenme ver si también va incluido o no. No, este va en la siguiente ya.
Ahorita nomás son los puntos 2.1, 2.2, 2.3. Ahí debe de estar en su programa, así está. Ok. ¿Alguna duda? Pues sí, traté de explicar todo lo más sencillo y todo. El mismo libro primero te va llevando a algo de incertidumbre, pero después ya al final te dice, no, pues así está. Con esto tienen que ser los valores iguales para que el límite exista y así te va llevando. Primero te dice cuando no y te marca los errores y todo, papás, y después ya te da el resultado cuando sea correcto. Bueno, sí, es que matemáticas se lleva mucho tiempo, 1 hora 25 minutos. Bueno, ¿dudas de este No, video? Ok, este video, sí, este video pues igual lo tengo que, nomás que como ya no está el otro, y es muy pesado. Dieron otro, pero no me aseguré todavía. Dieron otra liga, pero se me hizo más complicado. Ahorita ya que no vaya a ser que no se grabe el sonido y así. Entonces quise grabar con el mismo y se lleva muchos, muy pesado. Entonces sí lleva tiempo, pero de todos modos pues, va a aparecer ahí mientras me acostumbro a otro. Bueno, a lo mejor es que no sé, porque el otro estaba bien sencillo. El del mismo, el que está incluido aquí en el Meet, no estaba tan pesado y estaba muy bien, se veía bien y todo. Y este no, es 10 veces más pesado, va a consumir mucha memoria. Bueno, mientras me acostumbro al otro. Bueno, igual que siempre. Bueno, si no hay dudas o después me las hacen por mensaje o como ustedes se pueden salir y yo tengo costumbre de esperarme hasta el final. Hasta que ya no vea a nadie, pues ya me salgo. Y gracias por asistir también. Gracias por estar aquí y aguantar esta 1 hora y media. Pero pues espero que sea de utilidad. Profesor, buenas noches, disculpe. Sí, Para los problemas de la actividad 3, no va a ser necesario tener que hacer todos los pasos así como en el libro, los ejemplos del libro, ¿verdad? yo quisiera que sí estuvieran los pasos, porque así me doy cuenta si están copiando o no, porque matemáticas dicen, no, pues da el mismo resultado. No, hay diferentes formas y caminos. A veces se dice que se quita un paso, se agregan otros y así. Y esas diferencias son las que hacen para poder saber si no están copiando. Claro que lo hacen de todos modos, pero bueno, yo no puedo tanto, ¿verdad? Traten de hacerlo lo mejor que puedan. En eso es todo, porque es aprendizaje para ustedes y los beneficios son de ustedes. Dicen, pues ¿cuándo voy a usar matemáticas? Lo van a usar. Lo van a usar en el sentido de que eso les abre más la mente, les ayuda a pensar y a resolver problemas mentalmente, algunos mentales y otros así, o buscar un camino o otro camino y así igual se aplica en los problemas cotidianos, ¿verdad? Porque si todo lo queremos resolver de una sola forma, está, hay limitaciones, estoy limitado. Si yo tengo, por así decirlo, tengo 3 opciones, pues escojo la mejor. Eso es lo que hacen las matemáticas y otras ciencias, la física, la química, y así, todo lo que tenga que ver con matemáticas, pues ayuda a poder pensar y poder visualizar también, analizar y sintetizar. Son cosas bien importantes para desarrollar nuestra mente y que eso nos va a ayudar a desarrollarnos en la vida diaria. Así de simple. No sé por qué dicen, no, las matemáticas no sirven de nada. Sí sirven. No,
pues ya todo lo hago con la calculadora. Pues sí, pero si no tienes calculadora, es un ejemplo vago, ¿verdad? Pero si no tengo calculadora ya no puedo resolver nada. Y antes pues nos enseñaban las tablas de multiplicar y a hacer operaciones con decimales y esto y el otro. Se sigue aplicando lo mismo. Una vez en secundaria quisieron tomar las tablas de multiplicar que no fueran de memoria y que fueran por sucesiones, por series, ¿sí? 2 4 6 8 10 y no dio resultado. No hay como partes de memoria, las tablas de multiplicar, de memoria, ¿verdad? Así, no siempre usar la calculadora. Ok. Eh, Bueno, me refería a que entonces primero vamos a usar como estas técnicas para intuir, que es como la tabulación y la gráfica y luego las leyes, o no, podemos usar nada no, más las leyes cuando sea necesario o la tabulación cuando veamos que se no. intuye que sea más fácil obtener el resultado así. Sí, ustedes tienen que saber la teoría para poder aplicarla. Ustedes tienen que saber eh, lo que vimos ahorita, por así decirlo, las reglas de cómo usar los límites, ¿verdad? Pero en un paso lo ponen en el otro y ahí sé que aplicaron esa regla, ¿verdad? No tienen que escribir la regla, nomás los pasos que te va señalando, ¿verdad? Aunque es que está complicado en el sentido, ya no quiero meterme en tanto lío, pero pues hay quienes copian copy-paste, igualito, los mismos errores, el mismo tipo, renglón, las mismas letras, la misma separación, todo igualito, ¿verdad? Ahí que van a aprender nada, el daño se lo hacen ustedes. Yo nomás como maestro, como tutor, pues quiero que hagan su esfuerzo, ¿verdad? No, es que no hay tiempo, no hay esto, no hay el otro. Eh, siempre es así, siempre es así, ¿verdad? Siempre va a haber excusa de que no pueda hacer el otro. A veces hay excusas verdaderas, ¿verdad? No, pues me enfermé, claro, ¿verdad? Se le da oportunidad y esto y el otro. Traten de hacerlo ustedes, si necesitan más tiempo como he estado, ustedes me dicen y ya. Solamente las limitaciones que pongo es antes del examen para poder tener tiempo de revisar, que son muchos, nos tocan muchos estudiantes y muchos grupos. Y parece increíble, es un montonal, es mucho trabajo, ¿verdad? Es lo único que les pido, que sea antes, una semana antes, por así decirlo, del examen parcial y una semana antes del examen final, ¿verdad? Para no quedar mal yo al revisarlos. De por sí estoy quedando mal, ¿verdad? Pero es que son demasiados, es demasiados. No quiero llorar, pero son demasiados. Este, tengo que hacer mi esfuerzo y todo, ¿verdad? Por eso no soy tan estricto. Lo único que les digo es todo para beneficio de ustedes, ¿no? Sí, no pongan por la ley esto, por la ley del otro, no. Haz de cuenta, cuando se necesite la gráfica, pues ponen la gráfica, ponen las indicaciones, pero, o sea, bien hecho. A veces la gráfica te va a decir, bueno, qué valor, la tabulación, ¿verdad? Pues ponen un cuadro como se ponen en Word, ponen X y Y y le dan los valores. Los valores de las tabulaciones deben ser negativos, cero y positivos. O sea, ya el rango ustedes lo toman, depende, ¿verdad? No tienen que poner 1.1, 1.2. Puede ser enteros, -1 o -2, -1, 0, 1, 2. Depende de la necesidad o el requerimiento del problema o de la gráfica. Pero no, bueno, no visualizo ahorita la actividad que les puse, pero no debe de haber problema, nomás que me indique que lo que están haciendo lo entendieron y ya, ¿verdad? No tienen que poner, Ok. ¿verdad? Todas las reglas y todas las leyes y esto y el otro, no. Seguir el problema paso a paso. Se necesita una gráfica, bueno, pues con esos graficadores que hay, pero que se vea bien, ¿verdad? Que se note los números y todo. Y si hay que poner alguna indicación, agregarle la indicación,
agregarle la indicación en la gráfica. Por eso el Mathway calculadora gráfica, digo el Mathway, el Mathway nomás está así, te lo da y no le puedes agregar. El que sí es la calculadora gráfica, ya se me olvidó el nombre ahorita de momento. Un programa, ya les había dicho, ese programa que termina en calculadora gráfica, no me acuerdo, ya se me olvidó ahorita de momento. Ese puedes ponerle indicaciones, todo está muy completo y está gratis ahorita. Ahí se me olvidó. Bueno, sí, o sea, tampoco meter tanto, ¿no? No más que el desarrollo del problema. Ya con la teoría, pues no, se supone que ya la asimilaron, ya las reglas, ¿verdad? Pues si es multiplicación de límites, pues se separan y si es una constante, pues se saca y son pasos de álgebra y junto con la teoría de esto, por eso se ve, ¿verdad? O déjenme ver que, déjenme ver un momentito, por favor, déjenme ver la actividad. Un momentito, déjame ver. Cálculo diferencial, actividad 2, ¿verdad? Bueno, es actividad 3, Es, perdón. es 3, sí. Sí, actividad 3, actividad de recurso. Déjenme abrir. Ahí va. Ok. Aquí lo que... Digo, porque basándonos en la teoría, los primeros, por decir, los primeros ejercicios que son de la velocidad del tiempo, tal como en el ejemplo del libro, pues podríamos nada más poner la tabulación de a tantos segundos que, pues, sí, qué en tanto velocidad. intervalo. Dice, si una pelota se lanza, que ya vimos un ejemplo, ¿verdad? Con una velocidad de 40 pies por segundo, su altura en pies 3 segundos más tarde está por y igual, y ya está ahí la función, ¿verdad? Y igual a 40t menos 16t. Encuentre la velocidad promedio para el periodo que se inicia cuando t es igual a 2 y dura 0.5, 0.1, 0.05 y 0.6. Para esos intervalos, ver el ejemplo, por así decirlo. Entonces sacar una velocidad promedio, etcétera, etcétera, el intervalo y todo, y ya se encuentra eso. Y luego el inciso B dice calcular la velocidad instantánea, lo mismo que en el ejemplo. Primero hacerlo con tabulaciones o con intervalos de tiempo, ¿verdad? Y luego después con velocidad instantánea. Y simplemente nomás al ver los intervalos, pues a qué valor tiende, ¿verdad? Esa velocidad va a estar tanto de velocidad y luego va a ir disminuyendo porque se va a ir acercando y el último, el más exacto, el que tiene menos rango, el más exacto, pues ese va a ser igual que en el ejemplo. Y luego el otro problema, explique lo que significa decir los límites que acabamos de ver, cuando tiene el signo negativo, qué significa, cuando tiene un valor positivo o un símbolo positivo y cuando no tiene ninguno, pues es que por la izquierda, por la derecha. Está muy sencillo. El 3 dice use la gráfica y viene siendo una gráfica igual que en los ejemplos para poder encontrar el límite de ciertos valores y cuando la función tiende a un valor y así, algunos por la derecha, por la izquierda o total y así. El 4 dice, use evidencia numérica y la gráfica para intuir el valor del límite, ¿va? Cuando x tiende a 1. Ya vimos que pues, si lo hacemos directo, raíz de 1 es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces tengo que hacerlo por factorización y así, ¿verdad? Igual que en el ejemplo. Y el inciso B dice, ¿qué tan cerca de 1 debe estar? Lo mismo que en el ejemplo, para asegurar que la función del inciso esté dentro de una distancia, o sea, que tenga un error de 0.5 de su límite. Lo mismo que en el ejemplo. Y luego el otro problema 5 dice, enuncia las propiedades de los límites, su forma algebraica y su expresión con palabras. Ya está ahí.
pero no lo copien ni lo peguen y me van a presentar una imágenes. No, traten de hacerlo sin imágenes, ¿verdad? Sí, porque copiar y pegar pues, no se aprende nada. Hay que usar el editor de matemáticas. El mismo Word trae un editor de matemáticas, usarlo y les va a beneficiar también, les va a ayudar. Y el problema 6 dice, evalúe los siguientes límites si existen usando las propiedades. Y ya viene ahí, x cuadrada, cuando x tiende a 5, pues ya vimos que abajo pues se hace 0, entonces hay que, y tenemos arriba x cuadrada menos 6x más 5, igual que en el ejemplo, hay que factorizar y todo, se va a tener que eliminar x, digo simplificar x menos 5 y ahora el límite sí va a existir. Lo mismo, viene un problemita igual que el ejemplo, 4 más h al cuadrado, pues resolver el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo más, o sea, no quise complicárselos tanto. Son los mismos con diferentes valores, con diferentes letras, por así decirlo, de los ejemplos. Hay que buscar el ejemplo. Por eso con esta explicación es más sencillo. Saben, este ejemplo decía, bueno, hice ese ejemplo, resolverlo así como le estoy diciendo. Ponerle nada más paso por paso, ¿no? Primero, pues resuelvo el binomio al cuadrado. Y luego le pongo ahí, pues simplifico esto y luego si tomo h igual a 0, pues qué me va a quedar y así, ¿verdad? Y son esos 6, nada más esos 6 actividades. No está muy complicada, es siguiendo todo, siguiendo lo del libro, ¿verdad? Sí, Se les sí, hace, ya queda mucho más claro, profesor. Muchas gracias. O ¿verdad? sea, además analizamos el problema que usted nos está dando en la actividad, a cuál se parece de los ejemplos que explicó ahorita del libro, y Sí, tratamos de, pues, seguirlo. obviamente vienen valores diferentes y ya lo adecuamos y tratamos de emular o repetir los pasos que explican en el libro. A lo mejor, Sí, lo mejor que podamos o a lo que entendemos. sí, sí, a veces, pues sí, van a tener que usar, aprender a usar el editor de matemáticas también. Porque hay símbolos como límite. Bueno, déjenme mostrarles, por así decirlo. Bueno, más que ya se lleva mucho tiempo. Bueno, hay ¿cómo se llama? Hay videos para cómo usar el editor de matemáticas. Sí, se Déjenme, pueden buscar tutoriales en YouTube, me parece que sí hay. sí, o la universidad también, pues yo hice un tutorial de explicando cómo hacer, cómo, ay, permítame tantito, déjenme nomás para ver si lo puedo explicar un poquito más rápido. Déjenme ver, déjenme nomás presentar. A ver, es que no me lo quiero, porque luego me meten problemas si dejo de grabar. Es que, ¿cómo le hago? Mm, bueno, déjenme ver si, bueno, si no lo graba, bueno, cuando menos, déjenme, bueno, voy a quitar el libro, ¿no? Dejar de presentar, voy a ver, una ventana, compartir, ok, por así decirlo. Aquí viene insertar en Word y luego viene, ay, ya se me está olvidando. Símbolos, ecuaciones, símbolos, no. Dibujar, diseño, ya se me. ¿Dónde está? Déjeme agrandarlo. Que esta ecuación, ya no me acuerdo. Control. Bueno, ya se me pasa también. Insertar, entrar. No, como editor, ¿dónde está? Dibujar.
Bueno, hay varias formas. Convertir la entrada en lápiz de forma encontrar lápiz a matemáticas. Esa es una forma. Una forma ahorita es, por así decirlo, y igual a x cuadrada. Ok. No más que después escribir, borrar, seleccionar y corregir. Aquí si yo selecciono como me aparece A, pero no debe ser un 2. Y aquí vuelvo a seleccionar, ahí me aparece como J, ok, y no, pues es un Y. Ya lo tengo. Y ya le digo escribir. Y le pongo insertar. Y ya me pone aquí. Y ya me aparece aquí lo que necesito. Aquí está. Déjenme ponerlo mejor. Aquí está, si lo están viendo lo que hice, pues aquí está, y ese es el editor de matemáticas. Si quiero poner, aquí está el editor, aquí está inicio. A ver. Bueno, se va a llevar mucho tiempo. Okay. Sí, y aquí ya lo estoy haciendo de su forma matemática. Le pongo aquí. Y aquí lo puedo estar alterando, moviendo y así. Aquí le pongo, ya se me fue la onda. Profesor, dejé una liga de un tutorial por si los compañeros quieren checarlo ahí para la herramienta de ecuaciones en Word. Sí, sí, es utilizar, y ahí como lo que apareció ahorita, a ver, control, igual, control, igual, ok. No me acuerdo. Inicio, es que no lo veo, no me acuerdo, ahorita estoy presionado. Ay, es que ya se va a llegar, tengo otra videoconferencia, dibujar. Aquí como que le dije, pues aquí está en dibujar y luego la entrada y luego ya le pongo otra vez, bueno, y igual a x cuadrado, nomás para que me recuerde. Le pongo insertar y aquí está ecuación. Bueno, y aquí está. Y de aquí, herramientas de la ecuación, de aquí ya tengo cómo hacer una división. Si yo le pongo aquí, bueno, le voy a poner un medio, le pongo un medio y así. Ya le borré. Bueno. Y así le puedo seguir poniendo o aquí cuando sea una E y como el que vimos ahorita, lo que quiero es el límite. Aquí tengo un límite, ya cuando n tiende a tanto y de tanto, ¿verdad? O ponerlo así. Aquí ya le pongo el límite. Cuando x tiende a lo que fuera, a 1, falta ponerle la flechita, ¿verdad? Y aquí pongo la función que sea x. Y si quiero un exponente, bueno, le pongo aquí exponente y le voy a poner x al cuadrado. Y así enseñarse con el editor, que me equivoqué, aquí la x la puedo meter y ya me queda x cuadrada. Aquí me falta poner una flechita y aquí tengo que ver, bueno, dónde lo pongo. A ver dónde aparece la flechita, por así decirlo, buscar aquí tengo una flechita, por así decirlo, bueno, le pongo una flechita, ya cuando x tiende a tal, de aquí reducir, aumentar, quitar, ya, bueno, no, me regreso. Bueno, ese es un ejemplo, aquí voy a tener todo lo que necesito aquí al ponerle en ecuación, inicio, ecuación.
Aquí le pongo y de aquí ya escojo todo lo que tenga integrales, derivadas. Aquí se puede buscar todo, integrales de tal a tal. Lo mismo aquí en límites, logaritmos, otros operadores, flechitas, etcétera, etcétera, matrices. Está muy lenta. Y aquí está lo mismo, corchetes, senos, todo, todo. Y aquí es suficiente para ir sumatorias, ¿sí? Bueno, ya para no quitarles tanto tiempo, integrales, dobles, diferenciales. Aquí viene todos los símbolos que se necesita, raíz cuadrada, cúbica, lo que fuera, divisiones, aquí está derivadas, o poner una derivada de X, etcétera, etcétera. Bueno, ya nomás quería mostrarles, sí, inicio, ya. Hay una forma rápida, nomás que no me acuerdo ahorita. La quise hacer y no. Bueno, ahí con el tutorial, es que yo necesito revisar nomás, control, era ya no funciona, control, ahí está. En Alt, en el teclado donde dice Alt, la flechita para poner mayúsculas y el signo igual, o sea, Alt, la flechita para arriba igual, y ya me va a aparecer aquí, y ya de aquí ya lo puedo poner donde sea, ¿sí? Si quiero otro, por así decirlo, hago lo mismo, Alt, este flechita, y ya lo pongo, ya aparece automático aquí la herramienta, ya no voy escogiendo lo que necesita, de aquí, ok, le doy espacios. Yo siempre le doy espacio, regreso y aquí pongo ya lo que necesito, ¿no? El límite, ya el límite de lo que necesite aquí, de X, igual ahorita la flechita, y que sea que tienda a 2 de una función, lo que sea X, y luego ponerlo al cuadrado. Igual que ahorita, ¿no? Pero al cuadrado, lo que fuera, se puede corregir los errores, meterlo aquí, o escoger de un principio, ya lo tengo y así, ¿verdad? Pero ese es bien con Alt, flechita para arriba igual y puedo poner los que sean, ¿verdad? Puedo agregar otros y así, ok, ya no quiero hacerles tanto blanco y aquí aparece todo eso, herramienta de la ecuación y aquí está, aparece todo. Aquí ecuaciones, más ecuaciones, aquí el sistema Unicode, aquí hay símbolos, aquí están las flechitas, etcétera, etcétera, hay un montón de símbolos y así, ok, bueno, ya. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo estaban viendo? A lo mejor Sí, no, sí, ¿verdad? profesor, gracias. Ok. Sí estaban viendo sí, sí, sí lo estaban viendo. Aunque son otras cosas, pero bueno, ok. Ya, dejar de presentar. ¿Qué pasó? Dejar de compartir. Ok. Sí, es que ya no quiero quitarles tanto tiempo. Y es que ya tengo otra videoconferencia. Si hay alguna duda me lo dicen. Ahí el tutorial, pues sí. Y ahí enseñar todo y poner, y se hace más profesional y todo. Porque les va a servir para otras materias, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor ya lo aprendieron, debieron haber aprendido. Yo les enseñaba en Mate 1, Mate 2, ¿verdad? Y les decía la liga del tutorial y todo, o cualquier otro, cualquiera, que les diga ahí cómo se van. Unos son más completos, otros no, y así, guaca, ya, ya para no quitarles más tiempo. Si hay alguna duda, me preguntan por mensaje y me pongo a buscar a lo mejor la liga y ya, pero dice que ya ahorita ya encontró una y así, un tutorial y ya. Y está lo mismo ahí en Word y así lo sacan y todo, con ese control flechita igual, como si fuera a poner el signo igual, con Alt, la flechita igual, y ya de ahí les va a poner todo eso y ya nomás eso los pueden copiar y pegar y cambiar los símbolos y todo. Sí, sí lleva tiempo, pero pues está mejor y así.
Lo que no quiero son fotografías. Lo que no, fotografías porque están todas oscuras y así. Imágenes, nomás lee gráficas. Las gráficas es la única imagen que se acepta. Tratar de hacer todos los trabajos en Word, ¿verdad? El mismo trae el editor, también es más difícil tener, el editor también lo tiene el PowerPoint, pero es más fácil trabajar en Word, es más fácil trabajar en Word, porque otros son presentaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es cuestión de ustedes, ¿sí? Bueno, ya es todo. Ok, profesor, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buena No, noche. no, pues al contrario, sí, hasta luego. Yo todavía me falta otra videoconferencia, sí. Muchas gracias, profe. Sí, Buenas noches, profe. sí, que la pasen bien y Buenas gracias noches, por... gracias, Buenas profe. noches. Sí, Gracias. gracias por asistir, Gracias. sí. Que Dios los bendiga. Gracias a ustedes que cuídense. Cuídense y cuiden a los demás. Sí, sí. Hasta luego. Ok, ya. Ok, ya voy a dejar de grabar. Está para save.